Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Jesús Hilario Ríos. Soy un estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Nacional del Centro del Perú. Y en esta oportunidad vamos a ver un tema bastante interesante, la cual sería el flujo óptimo de potencia en DC. Para lo cual quiero empezar, ¿no? Haciendo énfasis, ¿qué es un flujo de potencia como punto de partida? El flujo de potencia, también lo conocemos, ¿no? Como load flow, es uno de los estudios más importantes en sistemas eléctricos. El propósito que tenemos es calcular cómo distribuimos la energía dentro de una red, determinando nuestras tensiones en cada nodo, qué ángulos de fase tenemos, la potencia activa y la potencia reactiva, las cuales están circulando en nuestras líneas de transmisión. Con esto, nosotros podemos, ¿no? Conocer el estado de nuestro sistema, si está en condiciones normales, y podemos planificarnos ciertos escenarios de operación. Gracias a que nosotros realizamos un flujo de potencia, nosotros podemos detectar sobrecargas, podemos identificar pérdidas, dimensionar adecuadamente equipos y nos ayuda a tomar decisiones para la expansión de las redes. En pocas palabras, sin este análisis, nosotros no podríamos garantizar un suministro seguro, tampoco mantenerlo bastante estable ni muy eficiente. Ahora vamos a hablar la diferencia que existe entre el flujo de potencia y el flujo óptimo de potencia. Como lo mencionamos anteriormente, el flujo de potencia convencional nos enseña cómo la energía circula en un sistema eléctrico bajo unas condiciones específicas de generación y demanda, pero no nos dice si es que esa operación es más eficiente o la más económica. Para esto surge el concepto de flujo óptimo de potencia, conocido como OPF. En este caso, nosotros no solamente calculamos el estado del sistema, sino que también nosotros buscamos optimizar un objetivo, el cual sería, ¿no? El más común es minimizar el costo de generación, pero también nosotros podemos plantearnos distintos otros objetivos, como reducir las pérdidas de energía, limitar emisiones o inclusive maximizar el uso de energías renovables. La mayor diferencia, ¿no? Pero que tendríamos entre el OPF y un flujo de potencia convencional sería que el OPF integra tanto los aspectos técnicos como los económicos, convirtiéndose de esta manera en una herramienta bastante importante, ¿no? En los mercados eléctricos y de la operación en tiempo real de sistemas modernos. Ahora, ¿por qué utilizamos el modelo DC en el OPF? El modelo AC de flujo óptimo de potencia es más completo porque incluye tanto potencia activa, potencia reactiva, magnitudes, ángulos de voltaje, pero este llega a ser, ¿no? Un problema no lineal. Y como sabemos, resolver problemas no lineales resulta de bastante, bastante complejo, lo cual puede tardarnos bastante tiempo en desarrollarlo. Y normalmente no, esto se realiza ya con softwares especializados, por lo cual nosotros utilizamos el modelo DC como una simplificación. Este modelo va a partir de tres aproximaciones. Primero, vamos a considerar que nuestras tensiones en magnitud se van a mantener prácticamente constantes, cercanas a 1 por unidad. Segundo, supondríamos que los ángulos de fase son pequeños, por lo cual nos permitiría, ¿no? Aproximar el seno por el ángulo mismo. Y tercero, ignoraríamos las pérdidas resistivas en las líneas. Con esta hipótesis, nosotros podemos linealizar el problema y convertirlo en un sistema mucho más fácil de resolver. Aunque no incluye información de potencia reactiva ni de tensiones, la rapidez y la simplicidad lo hacen bastante atractivo, ¿no? Este método para análisis a gran escala. En la diapositiva vamos a hablar ahora de ecuaciones básicas en el DCOPF. El modelo DCOPF, como lo mencionamos antes, vamos a mencionarlo en tres bloques principales: nuestras ecuaciones de balance, nuestras ecuaciones de restricciones y nuestra función objetivo.
En primer lugar, tenemos nuestro balance nodal, en el cual nosotros vamos a establecer que en cada barra la potencia generada menos la potencia demandada debe de ser igual a la suma de los flujos de potencia, tanto que están entrando o saliendo hacia sus barras vecinas. Estos flujos se van a calcular utilizando las susceptancias de las líneas y las diferencias de ángulos de voltaje. En segundo lugar, nosotros debemos de cumplir las restricciones técnicas. Cada generador tiene límites de potencia mínima y potencia máxima, así como nuestras líneas de transmisión van a tener una capacidad máxima de transporte, las cuales no deben de ser superadas. Con esto nosotros nos evitamos, ¿no?, de sobrecargas, daños en nuestro sistema. Y por último, vamos a definir una función objetivo, lo cual normalmente no es minimizar el costo de generación, el cual se representa como una función cuadrática de nivel de potencia generada. Al desarrollar nosotros este problema, obtenemos tanto los niveles óptimos de generación como los flujos de potencia en nuestro sistema, siempre cumpliendo nuestras restricciones impuestas. Ahora vamos a ver un ejercicio de aplicación. El ejercicio es la verdad en sí es algo sencillo, ¿no? Para entenderlo bien, cómo es que funciona este tipo de modelo en DC. El objetivo principal va a ser calcular nuestros flujos de potencia activa en nuestras líneas, las cuales están conectadas a las barras. Nosotros vamos a simplificar todo nuestras redes eléctricas en un modelo deslinealizado, lo cual para empezar vamos a definir nuestras variables y qué parámetros llegamos a tener. Nuestro sistema consta de tres barras numeradas del 1 al 3. Tenemos la barra 3 en el cual está una o tiene una carga de potencia activa de 80 megawatts. En la barra 2, que es la barra de generación, tenemos una potencia activa de 40 megawatts, así como nuestras impedancias de línea entre las barras, ¿no? Los cuales tendríamos de la línea del 1 al 2 de 0,05 más J 0,10 y esto está en PU. Nuestra impedancia de 1 a 3 de 0,04 más J 0,08 PU. Y por último, del 2 al 3, el 0,025 más J 0,05. Con este modelo, para hacerlo linealizado, nosotros vamos a despreciar las resistencias, enfocándonos netamente en nuestras reactancias, porque nuestra potencia activa depende principalmente de estas diferencias angulares y nuestras reactancias. Escogemos a la barra 1 como nuestra barra de referencia angular, lo cual va a significar que nuestro ángulo de voltaje en dicha barra se va a fijar arbitrariamente en cero. Dicho de otras palabras, el θ1 va a ser igual a cero. Esto nos va a servir de base para medir los ángulos en las barras 2 y 3, lo cual técnicamente son nuestras incógnitas a hallar. Ahora vamos a empezar en nuestra formación del vector de potencia P. Cada barra de nuestro sistema tiene asociada una potencia activa, que puede ser de carga o de generación. Para facilitar nuestros cálculos, estas potencias vamos a expresarlos en PU, utilizando como base de 100 MVA. En la barra 2 tenemos la generación de 40 megawatts. En PU sería, dividimos la potencia que tenemos entre nuestra potencia base. Sería 40 entre 100, tendríamos 0,4 PU. En nuestra barra 3 tendríamos nuestra potencia de 80 megawatts. Y lo mismo haríamos, ¿no? Dividimos la potencia que tenemos en la potencia base. Pero en este caso consideraríamos un signo negativo, ya que esto indicaría el consumo. Nuestra barra 1 es nuestra barra de referencia y su potencia no se incluye explícitamente en este vector, ya que se calcula como residuo para balancear nuestro sistema. Por lo tanto, nuestro vector de potencias activas P sub', dejando fuera nuestra barra de referencia, va a ser de 0,4 y de menos 0,8. En nuestra formación de nuestro vector ángulo θ,
En el modelo DC linealizado, nuestros valores de voltaje se asumen constantes en magnitud. Aproximadamente tomamos siempre, ¿no?, un PU. Y lo que varía van a ser los ángulos de voltaje en cada barra. Al definir nosotros ya inicialmente, ¿no?, nuestro teta 1 igual a 0, nuestro teta prima prácticamente quedaría nada más el teta 2 y el teta 3, lo cual, como ya se mencionó, serían nuestras incógnitas. Y ahora, ¿cómo nosotros formamos nuestra matriz de susceptancias? O dicho otras palabras, la matriz B. Cada diagonal de esta matriz corresponde a la suma de las admitancias, las cuales van a ser, ¿no?, las inversas de las impedancias, las cuales están conectadas a la barra. Como lo vimos en la presentación del problema, vimos que nuestras impedancias de nuestro problema todos estaban en PU. Así que lo único que tendríamos que hacer sería invertirlo y para formar nuestra matriz existen fórmulas. Aplicando esas fórmulas obtendríamos, ¿no?, esa matriz de 3 por 3. Pero a nosotros lo que más nos interesa sería la diagonal que tendríamos de dicha matriz. Para nosotros obtener, ¿no?, una matriz de subseptancias P', con las cuales vamos a relacionar las potencias activas de las barras, excepto la referencia, con nuestros ángulos desconocidos mediante la ecuación fundamental de P' va a ser igual a peta prima por teta prima. El P', como lo mencionamos, es el vector de potencias activas conocidas en las barras 2 y 3. El teta prima, el vector con nuestros ángulos de barras incógnitas, o sea, teta 2 y teta 3. Y nuestro beta prima, ¿no?, cuáles serían nuestra matriz de susceptancias, la cual se construyó a partir de las reactancias de la línea. Al resolver este problema, obtendríamos, ¿no?, que nuestra matriz beta prima va a ser de 30 menos 20 y 32,5. Y para nosotros hallar el teta subprima, vamos a despejar nuestra B', quedándonos una ecuación, ¿no?, de teta prima que va a ser igual a beta prima elevada a la menos 1 por P'. Al calcular esta inversa y multiplicarlo por el P', vamos a obtener los valores de menos 0,0052 rad, lo cual sería ya nuestro valor de nuestro ángulo 2, y en nuestro ángulo 3 tendríamos menos 0,0278 rad. Y al llevarlo a grados sexagesimales sería menos 0,298, ¿no? Y menos 1,593 respectivamente. Cabe recalcar que estos ángulos son pequeños, lo cual nos favorece al uso de nuestro modelo linealizado. Y en los ángulos conocidos, nosotros ya podemos calcular los flujos de potencia activa en las líneas, utilizando la fórmula de potencia, lo cual sería restamos los dos ángulos y lo dividimos entre nuestra reactancia. Para el ejemplo de la línea de la barra 1 y 2, tendríamos, ¿no?, de P1 y 2 sería el ángulo del primero menos el ángulo del segundo entre la reactancia 1, 2. Como inicialmente obtenemos, en nuestro teta 1 es 0 y el teta 2 que lo calculamos arriba sería menos 0,0052 y lo dividimos entre la reactancia de la línea 1, 2, lo cual sería 0,1, obteniendo un valor de 0,052 PU. Si nosotros queremos obtener este valor en megawatts, simplemente multiplicaríamos nuestra potencia base y obtendríamos nuestro valor en megawatts. Para las otras líneas aplicamos la misma fórmula, la cual sería P13 igual a teta 1 menos teta 3 entre la reactancia 1, 3. Lo mismo obtenemos 0 menos el valor del ángulo 3 que calculamos arriba y lo dividimos entre 0,08, obteniendo el valor de 0,3475. Al calcular P23, restamos ahora el ángulo 2 menos el ángulo 3 y lo dividimos entre la reactancia 2,3, obteniendo un valor en 0,452 en PU. Estos valores nos indican, ¿no?, que la potencia activa que fluye por cada línea, además nuestros voltajes en las barras expresados en magnitud y ángulo, sería que en la tensión 1 tendríamos 1 con un ángulo de 0, en la tensión 2 un 1 con un ángulo de menos 0,298 y en la tensión 3 un 1 con un ángulo de menos 1,593.
Finalmente, nosotros observamos, ¿no?, que las potencias fluyen con las condiciones de generación y carga, y que el balance de potencia en nuestras barras sería a cumplir. Este análisis cubre la base y la metodología para desarrollar el flujo de potencia linealizado en DC, sin considerar pérdidas resistivas, y es fundamental, ¿no?, para entender los sistemas eléctricos simplificados. Ahora vamos a ver las ventajas e importancias del DCOPF. El modelo DCOPF tiene bastantes ventajas. Su principal fortaleza es la rapidez del cálculo, ya que al ser un problema lineal, nosotros podemos, ¿no?, desarrollarlo en cuestión de segundos, inclusive en sistemas con bastantes nodos. Esto lo hace bastante perfecto para simulaciones de gran escala, para realizar estudios de planificación, incluso para la operación en mercados eléctricos en tiempo real. Además, el modelo DC se adapta bastante bien, ¿no?, a redes de transmisión de alta tensión, donde las pérdidas son relativamente pequeñas y nuestras hipótesis del modelo se van a cumplir de manera aceptable. Otro aspecto sería el que permite calcular los llamados precios marginales locales o precios nodales de la electricidad, los cuales son fundamentales para los mercados mayoristas. Pero también debemos, ¿no?, de reconocer que tiene ciertas limitaciones, ya que al no considerar variaciones en magnitudes de tensión ni flujos de potencia reactiva, esto no es bastante, digamos, adecuado, donde haya estudios donde estas variaciones llegan a ser críticas, como por ejemplo en redes de distribución o en análisis de estabilidad de tensión. Aún así, es bastante útil y simple, y es una herramienta bastante útil, ¿no?, y usada en ingeniería. Quiero concluir con haciendo énfasis, ¿no?, que el flujo de potencia constituye la base del análisis de sistemas eléctricos, ya que podemos describir en qué estado se encuentran nuestras redes y nos ayuda a evaluar la seguridad operativa de estas mismas. Con nuestro flujo óptimo de potencia, damos inclusive un paso más allá, integrando ciertos criterios que no se consideraban anteriormente, como lo son, ¿no?, los criterios técnicos y económicos. Y como siempre, buscando la mejor manera de operar nuestro sistema, respetando nuestras limitaciones físicas que tenemos. En el modelo DC, aunque es una simplificación, resulta bastante útil en la práctica, gracias a la rapidez y la facilidad que tenemos al implementarlo. Y se ha convertido, digamos, ¿no?, en un estándar en las planificaciones y en las operaciones de redes a gran escala. Además, ¿no?, que es la base de los algoritmos, los cuales son los que, como sabemos, los que rigen los mercados de electricidad en muchos países. Y podemos mencionar que el DCOPF es una herramienta que combina teoría, matemática y aplicación práctica, y llega a resultar indispensable para cualquier ingeniero que trabaje en el área de sistemas eléctricos. Eso sería todo. Muchas gracias.